este martes comenzó la entrega de la cartilla con información en materia de derechos humanos a elementos de la Secretaría de Marina. Acompáñeme, veamos de qué se trata. Personal operativo de la Secretaría de Marina recibirá una cartilla de bolsillo de los derechos humanos. Es un recordatorio de cómo deben actuar al participar en operativos de combate a la delincuencia. Funciona como mecanismo preventivo para disminuir las violaciones de los derechos fundamentales. Todo el contenido que versa en la cartilla ya ha sido previamente llevado en capacitaciones que se dan en toda la República, en las unidades operativas, y esto nada más es como un recordatorio en caso de que ellos, por las circunstancias, puedan recordar puntos esenciales. Es ilustrada con infografías, contiene aspectos generales de los derechos humanos y las sanciones a las que pueden ser acreedores los elementos si las pasan por alto. Es una herramienta que va más allá de la mera exposición de los preceptos legales, toda vez que hace hincapié en el trato que deben de recibir las niñas y los niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, enfermos y discapacitados, además de quienes ejercen la noble profesión del periodismo y la defensoría de los derechos humanos. Consta de un tiraje de 100,000 ejemplares que estarán siendo entregados en los próximos días a los elementos navales. Su redacción fue pensada en un lenguaje ciudadano e incluyente, pero sin descuidar el rigor jurídico, pues lo que se busca es precisamente generar las mejores prácticas del personal de la Armada de México, fundadas en la estricta observancia a los derechos humanos de la población. Con imágenes de Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.